Bueno, hoy quería hacer el último ejercicio del día, que es un calentamiento para los ejercicios que van a venir de series de Taylor, pero es un ejercicio muy importante. O sea, no importante en sí para la materia, es importante, pero es importante para la carrera de los que van a hacer física, bueno, ya sea matemática o incluso física, materias aplicadas. Es muy importante este ejemplo y es muy importante que lo conozcan. Y no voy a empezar todavía con polinomios de Taylor en dos variables o en tres variables, sino con un detalle sobre polinomios de Taylor de una variable. Les presento la función chichón. Creo que se le dice así, función chichón. ¿Y cuál es el ejercicio que vamos a hacer hoy? No chichón, bache. El ejercicio que vamos a hacer hoy es demostrar que esta función e a la menos 1 sobre x cuadrado y 0, esto es cuando x es distinto de 0, y esto es igual a 0, y lo que nos pide el ejercicio es probar probar que f es C infinito en toda la recta real. Segundo ítem. Probar, o sea, f es C infinito en toda la recta real. Es lo que vamos a probar. Probar que, a pesar de ello, f no tiene desarrollo de Taylor en un entorno de 0, del origen. O sea, estamos... ¿Por qué este ejercicio? Porque fíjense lo interesante de este ejercicio. Esta función, como les vamos a demostrar ahora, es una función que es C infinito, derivable a todo orden. Todas las derivadas son continuas. Es derivable a todo orden en todos lados. Pero sin embargo, en el origen no admite un desarrollo de Taylor. Es decir, que derivabilidad a todo orden no implica automáticamente que la función sea desarrollable en serie de Taylor. Y eso es muy, muy importante en aplicaciones por ejemplos que les voy a dar a continuación. Pero primero vayamos a lo que nos pide el ejercicio. Y probemos que f es infinito en toda la recta real. Bueno, o sea, no voy a probar en toda la recta real, voy a probar en el punto quizás conflictivo en cuestión, que sería el punto en 0, ¿no? Fuera de 0 esto está bien definido, es derivable, etcétera, etcétera. Pero en 0 hay que chequear si esto es cierto, porque cuando x tiende a 0, fíjense que acá tenemos una singularidad. E a la 1 sobre 0 es está bien, a ver, e a la 1 sobre 0 es e a la menos infinito, porque tiene un menos. Y e a la menos infinito es 0, porque es la exponencial está a la menos infinito, pasa dividiendo y te queda 1 sobre e al infinito, y e al infinito es infinito, 1 sobre infinito 0. O sea, es continua la función. Veamos si es derivable. Bueno, para ver si es derivable, lo que nos conviene hacer es, bueno, en cero, ¿no? Porque fuera de 0 queda más o menos claro que es derivable, pero vemos lo que pasa en 0, que es el punto en cuestión. Vamos a hacerlo, como tenemos dudas, si la derivada es continua o no, vamos a hacer la derivada en 0 tomando este cociente incremental. Y esto da e a la menos 1 dividido h al cuadrado menos 0 dividido h. O sea que me da e a la menos 1 sobre h al cuadrado, y déjenme hacer algo, dividido h al cuadrado por h, ¿no? H tiende a 0, y tenemos acá una indeterminación 0 sobre 0. E a la menos 1 sobre h al cuadrado dividido h al cuadrado es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y quizás la podemos resolver con L'Hopital. Bueno, la podemos resolver con L'Hopital. Quizás nos conviene hacer, veamos cuánto da. E a la menos 1 sobre h al cuadrado dividido h al cuadrado, podemos llamar a 1 sobre h al cuadrado u.
Entonces esto sería 1 sobre e a la u, porque el negativo me hace que esto pase dividiendo, por u. Cuando u tiende a infinito, porque si h tiende a 0, u tiende a infinito, porque u es 1 sobre h al cuadrado. Y esto lo resolvemos con L'Hopital. Hacemos la derivada y tenemos un 1 dividido e a la u. Cuando u tiende a infinito, esto tiende a infinito, 1 dividido a infinito, 0. Tiende a 0, o sea, esto tiende a 0, multiplicado por algo tiende a 0, todo tiende a 0. Entonces, vemos que la derivada en 0 existe, y entonces f' de 0 vale 0. Veamos entonces cómo es la derivada. Y la derivada entonces vamos a anotarla acá, de esta función, sería así. Fuera del 0 es la derivada de esto. Y la derivada de esto sería, a ver, e a la menos 1 sobre x cuadrado, por la derivada de esto con respecto a x quedaría 2 sobre x al cubo, ¿no? Cuando x es distinto de 0, y el resultado que recién vimos es que esto es 0 cuando x es igual a 0. ¿Es continua esta derivada? Sí, porque fíjense, cuando x tiende a 0, de nuevo tenemos un 0 sobre 0, ¿sí? Y bueno, pero esto se puede escribir así, a ver. ¿Esto tiende bien a 0? Veamos, 2 sobre x al cubo. Vamos a ponerlo esto como 2 sobre x a la cuarta. Hagamos el mismo truco que antes. 2 dividido x a la cuarta por x, por e a la menos 1 sobre x cuadrado, y esto me queda 1 sobre e a la u, pero ahora como tiene un e a la cuarta me queda 1 al cuadrado por 2, y bueno, la x está acá afuera, ¿no? Por x. Que x. Me interesa ver este límite, no lo que pasa con la x. La x yo ya sé que tiende a 0. O sea, si esto me da finito por 0, me da 0. Pero hagan dos L'Hopitals, y con dos derivadas se sacan el u al cuadrado, y van a ver que esto tiende a 0, porque esto con dos derivadas me va a dar u, después 1, por 2, 2 por 2, 4, lo de arriba me va a quedar 4 cuando hago dos derivadas, y la derivada de e a la u es e a la u, y entonces me va a sobrevivir esto se va a ir, y esto va a tender a 0. Entonces, esta derivada es continua. La función derivada es continua y en el origen vale 0. Sigamos. Vamos a ver cuánto vale la segunda derivada del 0. De nuevo, la vamos a pensar como f' en h menos f' en 0 dividido h, y f' en h es 2 sobre h al cubo e a la menos 1 sobre h al cuadrado menos 0 dividido h, y esto me va a dar e a la menos 1 sobre h al cubo por 2 dividido h a la cuarta. Y de nuevo, hagan dos L'Hopitals y van a ver que esto tiende a 0. Dicho de otra forma, la exponencial, esta exponencial e a la 1 sobre h al cuadrado, tiende a 0 más rápido que este polinomio h a la cuarta. Y en realidad esta exponencial tiene más rápido que cualquier polinomio, porque si tienen h a la sexta van a tener que hacer 3 L'Hopitals y van a llegar a la misma conclusión, y si tienen h a la octava van a tener que hacer 4 L'Hopitals y van a llegar a la misma conclusión. Es decir, esto es cierto. Entonces la derivada segunda vemos que vale 0 en el origen. Y fuera del origen, bueno, entonces ¿cómo sería la derivada segunda? Lo anotamos acá. Es en el origen, igual que antes, 0, y fuera del origen hacemos la derivada, no la hacemos con el cociente incremental porque acá no hay ninguna singularidad, la hacemos así, menos 6 sobre x a la cuarta por e a la menos 1 sobre x cuadrado, más 2 por x al cubo, por 2, 4, x a la sexta, por e a la menos 1 sobre x cuadrado. Cuando x es distinto de 0, y esto es cuando x es igual a 0. Entonces, de nuevo, vemos que es continua. ¿Por qué es continua? Y porque la exponencial le gana a cualquier potencia. Y cuando tiende a 0, esta exponencial le va a ganar a cualquier potencia. Esta exponencial, e a la menos 1 sobre x cuadrado, tiende a 0 más rápido que cualquier potencia. Entonces, esto tiende a 0 y la derivada es continua. Y si nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos haciendo la cuenta, vamos a llegar siempre a la misma conclusión, que en el origen todas las derivadas valen 0,
Y acá afuera estas derivadas se van complicando, pero todas tienden a cero cuando x tienden a cero. Siguen haciendo el mismo argumento, harán más L'Hopitals acá, acá harán un L'Hopital, y van a ver que valen todas cero, porque esta exponencial tiende a cero mucho más rápido que cualquier polinomio que aparezca acá dividiendo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que esta función es derivable en todos lados, incluso en el cero, a todo orden. Si ustedes dibujan esta función, cuando, a ver, e a la menos 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a infinito, tiende e a la 0, que es 1. Y en el origen tendía a 0. Es como un bache. Es una función muy suave, varía entre 0 y 1, y es derivable a todo orden en todos lados. ¿No? De C infinito, en todos lados, en todos los puntos de la recta real. Pero sin embargo no tiene desarrollo de Taylor, porque vimos que todas las derivadas, cualquier derivada en cero, valía cero. Porque no van a valer cero esas derivadas. Y entonces, si nosotros vamos a hacer un desarrollo de Taylor, y a ver, calculamos el polinomio de Taylor, de orden n para cualquier centrado en cero, es decir, ¿no? Nos va a dar 0 para todo n. O sea, el polinomio de Taylor de esta función en el origen es 0, porque las derivadas, acuérdense, el polinomio de Taylor sería esto, ¿no? A ver, la suma desde n igual a 0 hasta el infinito, bueno, hasta n en este caso, y bueno, le voy a poner un n mayúscula para que no se confundan los índices, de la derivada enésima en 0 dividido en el factorial por x menos x0, que en este caso está centrado en 0, a la n. Pero como todas estas derivadas valen 0, ustedes lo único que tienen es el polinomio 0. Entonces, el desarrollo de Taylor, o sea, está bien, ¿converge el valor de la función en 0? Sí, 0 es igual a 0. Pero en un entorno converge el valor de la función si yo tomo n tendiendo a infinito, es decir, si yo considero esta n tendiendo a infinito. No, no, porque esto es 0 idénticamente y en los alrededores la función no es 0. Entonces, este es un ejemplo de una función que es C infinita, que es derivable de todo orden, pero el desarrollo de Taylor en el punto 0, por ejemplo, tiene el radio de convergencia nulo. Entonces, no hay que asociar, este ejercicio nos muestra que no hay que asociar que algo sea infinito, pensar que porque algo sea infinito, en un entorno va a obtener un desarrollo de Taylor. Son dos cosas distintas, que sea infinito o que sea desarrollable en serie de Taylor. Este es justo el contraejemplo clásico. Se llama la función bache. Bump, creo que es en inglés. Bump. Bump. No estoy seguro si esta es la función bump, pero es un buen nombre, ¿no? Porque es como un bache en la acera. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tomar conciencia de este detalle en una carrera aplicada, como física, química, no sé, etcétera, ¿no? Oceanografía probablemente. Porque, a ver, por dos motivos. Uno, muchas veces en física, pónganle, o en química, ¿no? Pónganle que ustedes tienen una molécula M que es recontra pesada y otra molécula M que es mucho más liviana, ¿no? Y ustedes quieren estudiar algo de la dinámica de estas moléculas, no sé qué, lo que sea. Cualquier problema físico, no estoy siendo muy específico del problema físico, pero ustedes están estudiando, pongamos el movimiento de esta molécula supeditado al movimiento de esta molécula, pero como esta molécula tiene una masa M mucho más grande que la masita chiquita, despreciamos que el efecto de esta masa con respecto a esta y pensamos que esta molécula está clavada. ¡Pum! Está clavada ahí en el pizarrón. Y esta es la que se mueve, vibra, hará cosas. Y nosotros supónganse que para esa situación en la cual estamos considerando que M es casi infinita, ¿no? La M mayúscula es infinita y por eso esta ni se mueve, supónganse que nosotros conocemos la solución S del problema.
una solución física, no sé, con respecto, será el movimiento, será a cualquier, de cierta magnitud física. Bueno, y en física muchas veces uno se plantea lo siguiente, bueno, yo conozco esta solución, pero esta solución asume que esta molécula está fija, pero si en realidad yo quiero ver un poco los efectos que tiene el hecho que esta molécula un poco se mueve debido al efecto de esta molécula que está acá, porque se hace una fuerza, porque interactúan, por lo que sea, en realidad yo espero que la solución real sea SDM y que dependa de otro parámetro, que lo voy a llamar epsilon, un parámetro muy chico, que es m dividido m. Porque, ¿no? ¿Y por qué muy chico? Porque m es mucho más chico que m. Si m tiende a infinito, este parámetro es 0 y esta solución debería darme esto. Pero si es chico pero no infinito, esperamos, muchas veces en física se espera que esto sea aproximadamente la solución que conocemos más una pequeña corrección que va como m sobre m, ¿no? Corrección 1, más una segunda corrección que va por como m dividido m al cuadrado, más puntos suspensivos. Y a ustedes en física les enseñan un método que yo no voy a explicar acá, que se llama teoría de perturbaciones, con los cuales les ayudan a calcular estas correcciones a este problema, teniendo en cuenta el hecho de que la masa esta en realidad es finita, ¿no? Pero ¿qué pasa acá cuando ustedes hacen esta suposición? Ustedes están asumiendo que la verdadera solución es desarrollable en serie de Taylor. Porque esto es como una especie de serie de Taylor, ¿no? Una serie de Taylor con respecto a este parámetro. Y si llegara a ser el caso que la verdadera solución es una función como la que recién vimos, por ejemplo, imagínense que esta función s de m y epsilon, ¿no? Tengo una pinta, no sé, una función f de m por e a la menos 1 sobre epsilon al cuadrado, como esta fórmula que recién acabamos de ver, ¿no? Imagínense algo así, no sé, o lo que sea, ¿no? Pero no es la única solución que no es desarrollada en serie de Taylor en cierta zona y que es infinito la que acaba de mostrar, ¿no? Pero como para mostrar es un ejemplo. Si la verdadera solución, la solución exacta del problema fuera esta, entonces estas correcciones no van a capturar a la solución. Porque acá ustedes implícitamente están asumiendo que la solución exacta es desarrollable en series de Taylor. Y eso puede fallar. Está bien que alguien haga teoría de perturbaciones, es decir, los físicos o la gente que está en carreras aplicadas a veces, bueno, tienta a hacer este tipo de soluciones perturbativas que se les llama, ¿no? Son soluciones, sí, perturbativas, vamos a ponerles ese nombre, y uno plantea esto, busca calcular estas correcciones, y si uno es capaz de calcular esas correcciones y va y hace los experimentos y obtiene unos resultados que están cada vez mejor, bueno, entonces dice, bueno, mi asunción de que este problema tenía una solución desarrollable en serie de Taylor o analítica, está bien, está bien. Pero a veces falla esto. Y cuando esto falla, uno lo que sospecha es que en realidad la solución no es analítica. Y por eso la teoría de perturbaciones no funciona. Y fíjense que es interesante remarcar que no es que no funciona porque por ahí las masas son del mismo orden o este parámetro en realidad es muy grande, no, no funciona por el simple hecho que la verdadera solución es una solución recontra suave, pero no es desarrollable de serie de Taylor en el punto que uno está queriendo estudiar. Y eso puede pasar. Entonces es importante tener en cuenta que cuando uno haga este tipo de consideraciones, de perturbaciones, ¿no? Uno está asumiendo que las cosas son desarrollables en serie de Taylor. Y eso es una asunción que nunca está del todo justificada y puede fallar. Por eso es importante este ejemplo de esta función bache, porque es un ejemplo en el cual
uno ve qué tipo de accidentes pueden ocurrir. O un ejemplo incluso aún más sencillo que probablemente tenga que ver con algo que ustedes están viendo en paralelo, con respecto a, ¿no? Y alguna materia que todos los químicos y demás tienen una materia de física. Probablemente ustedes están viendo el oscilador armónico, ¿no? Y el oscilador armónico es una fuerza que va como menos K por X, ¿no? ¿Y por qué el oscilador armónico es tan estudiado? Porque en realidad ustedes pueden tener que la fuerza que ejerce un sistema, ¿no?, entre dos moléculas, no tiene por qué ser menos K por X. La fuerza puede ser una función arbitraria de X, o de R, ¿no? De X, ¿no? Y a primer orden, si ustedes hacen un desarrollo de Taylor, el primer orden va a dar menos K por X, porque la fuerza es atractiva, supónganse que la fuerza es atractiva, pero después uno puede estudiar términos superiores, alfa por X cuadrado, ¿no? Después puedo estudiar beta por X al cubo, ¿no? Creo que el X cuadrado no está permitido, pero no importa, ¿no? Puede considerar correcciones, lo que sería correcciones anarmónicas, ¿no? Es decir, y a medida que uno va conociendo más desarrollos de Taylor, o sea, de la fuerza es lineal en un entorno, ¿no? Pero en realidad por ahí la fuerza no es lineal, no es una recta. Por ahí la fuerza, acá parece una recta, pero después se convierte en una curva media rara. Y acá ustedes están, entonces el oscilador armónico sirve porque uno aproxima la fuerza a orden 0, a orden 1, y bueno, tiene esta expresión a orden 2, a orden 3, a orden 4, y mejorando cada vez la precisión, calculando cada vez mejor, ajustando cada vez mejor estos coeficientes, uno va conociendo mejor cuál es el verdadero dibujo de esta fuerza que hay entre dos moléculas, que no va a ser como un resorte, va a ser como un resorte quizás en alguna inmediación. Pero si llegara a ser el caso, que la fuerza entre estas moléculas fuera de la forma F0, una constante, por E a la menos 1 sobre X cuadrado, como recién vimos, o cualquier otra función, pero como para fijar ideas, como esto no tiene desarrollo de Taylor, toda esta aproximación no va a servir. O sea, cuando ustedes quieran aproximar una dinámica relacionada con una fuerza que tiene esta pinta, los desarrollos armónicos, o sea, si ustedes tratan de aproximarlo por un problema con un oscilador armónico, no van a poder, porque vale cero todas estas constantes. Esta fuerza no es desarrollable en serie de Taylor. Y el oscilador armónico es como el primer orden de una fuerza más compleja. Y los órdenes superiores también valen todos ceros. Entonces ustedes se van a encontrar con que si ustedes tratan de ajustar la solución del problema con algo así, y les va a dar mal. Y no importa si la fuerza es fuerte o débil, esta F0 puede ser recontra débil, pero el movimiento que van a obtener no se va a aproximar por un oscilador armónico, pero ni soñando. Bueno, entonces por eso es importante tener en cuenta que en física a veces se hace este tipo de aproximaciones, es decir, no sé, la fuerza real entre unas moléculas, si están muy cerca, las aproximo por una fuerza lineal y este coeficiente me da una idea de qué tan fuerte es la interacción. Sí, eso se puede hacer, pero cuando uno hace estas aproximaciones, está asumiendo que la verdadera fuerza es desarrollable en serie de Taylor alrededor del punto. Y si no llegara a ser el caso, estas aproximaciones se caen. Entonces, por eso es interesante tener siempre en mente que existen este tipo de funciones para las cuales los métodos perturbativos, como le dicen los físicos, se pueden complicar. Bueno, ese es el comentario y ahora en los videos siguientes vamos a entrar con polinomios de Taylor, pero para funciones de varias variables. Nos vemos en el siguiente video.